bendecir. Y si tú no has venido, Señor, comenzaremos el 2020 agarrados de tu mano, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Cefas dice, que Dios los bendiga, hermanos. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Más que vencedor. Sí, 2, 3. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Den un aplauso al Señor, Él es bueno. Gracias a Él por su fidelidad. Y Él nos permite a nosotros ser fieles también, ¿verdad? Con el Señor, con los diezmos, con las ofrendas. Contarles, hermano, que hemos seguido avanzando con la recaudación de fondos pro pantalla. De hecho, como le habíamos contado que iba a ser con préstamo, pero al recaudar los fondos íbamos a ir pagando anticipado el préstamo. Así que ya esta semana se pagó el 50% del valor de la pantalla. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya se colocó el pedido, ya viene de camino. El importador es un representante, es una concesionaria local que representa la marca, así que nos dan garantía, nos dan la instalación, por supuesto confiando principalmente en el Señor. Así que ahí tenemos el progreso que hemos tenido en estas 2 semanas de recolección. ¿Cuánto llevamos ya, iglesia? 5,205,90, ¿verdad? Eso es un porcentaje total de un 28,9%. Hermano, ya pasamos de la 1/4 parte, ya prácticamente nos enfilamos a alcanzar dentro de poco la mitad, ¿verdad?, del costo del proyecto. ¿Cuántos se alegran por eso? Y dan gracias al Señor. Y eso es gracias a la fidelidad de Dios en usted. Animarle nada más, ocupe el sobre pro pantalla. Hoy hay un sobre especial para eso, se lo estamos entregando a todos. Y acuérdese, bueno, hay hermanos que han dado $2,000, hay hermanos que han dado 500, pero me atrevería yo a decir que la gran mayoría es gente que ha apartado $1 cada semana adicional y lo pone en el sobrecito pro pantalla, ¿verdad? Y ahí le pone usted si quiere la cantidad del nombre, si no, solo échelo así. Pero con esas ofrendas constantes, en el nombre del Señor, no vamos a pasar ni el año pagando ese préstamo y vamos a poder disfrutar de esa herramienta. Amén. Así que muchas gracias por su fidelidad. Hoy iniciamos una serie de prédicas nueva que se trata del Sermón del Monte. Así que le voy a pedir por favor que estemos de pie, iglesia, y hoy solo vamos a orar para arrancar el mensaje. La lectura la vamos a hacer dentro de un ratitito. Así que la serie se llama Jesús predica hoy el Sermón del Monte. Es como si nos sentáramos. Imagínense qué especial es la prédica, las prédicas en general. Como que usted se siente a los pies del maestro, a escucharle a él hablar. Yo quisiera que trate de no distraerse viendo quién predica. Siempre tenga en mente, es Jesús el que quiere hablar con usted este día. ¿Sabe por qué? Porque Él le ama mucho. ¿Cuántos saben que el Señor los ama y los ama entrañablemente? Así que escuchémoslo. Pídale al Señor que le hable. Bendito Dios, Padre Celestial, escucha las oraciones de cada uno de tus hijos, tanto los que están aquí en este campus Constitución, los que están ahorita también en sintonía de este mismo mensaje allá en el campus en Multiplaza, los que están viéndonos desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo, donde sea, Señor, que nos sintonicen. Háblales en el nombre de Jesús, porque tú los amas mucho y los quieres edificar. Que estas palabras de Cristo resuenen, Señor, una vez más, ahora en tiempos modernos, impactando, Señor, nuestras vidas, transformándonos. Fortalece, Señor, nuestra fe. Aparta toda distracción, Espíritu Santo obrando en el que habla como en los que escuchan, de manera, Señor, que se lleve a cabo este milagro de la predicación, que recibamos cada uno según nuestra necesidad y cabalito con los que estamos viviendo, que tú nos puedas hablar de una manera directa y específica. Esto solo lo puede hacer el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios.
Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, iglesia. El mejor sermón o mensaje de la historia ya fue predicado. Estas pueden ser buenas y malas noticias para nosotros los predicadores, ¿verdad? Malas, digamos, en el sentido que quizás uno se está esforzando siempre por tener un buen sermón o un mejor sermón, pero ya el mejor sermón ya se predicó. ¿Y sabe quién lo predicó? Nuestro Señor Jesucristo. Se llama el Sermón del Monte. Pero son buenas noticias porque ahí tenemos el material y ahí tenemos el mensaje que siempre tenemos que estar hablando los predicadores. Siempre tenemos que estar enseñando las enseñanzas de Jesús. Amén. Esta es una iglesia centrada en el Evangelio. Toda la Biblia centrada alrededor de la iglesia, de la idea de Cristo. Y sabe, hermano, lo valioso del Sermón del Monte que está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. A ver, ¿en qué capítulos está el Sermón del Monte, iglesia? 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Todo cristiano debe de saber eso, todo cristiano bíblico, ¿verdad? Es que ese mensaje, hermano, resume todas las enseñanzas de Cristo en un solo sermón. Es una recopilación de las enseñanzas. Los apóstoles, grandes predicadores, ¿verdad? Pablo, Pedro, Juan, retomaron las enseñanzas del Sermón del Monte del Señor y la aplicaron. Pero son las mismas enseñanzas de Cristo. Prácticamente ahí se resume todo. Cuando el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Se refiere al Sermón del Monte, se refiere a esas cosas, ¿verdad? Así que es uno de los mensajes, hermano, más impactantes, tanto que hasta la gente que no es cristiana, ateos, grandes pensadores, oradores, ¿verdad? Autores, han reconocido la belleza y el valor ético y moral que tiene el Sermón del Monte. Cuanto más nosotros, los cristianos, ¿verdad? Los creyentes, los hijos de Dios. El Sermón del Monte, hermano, básicamente describe cómo viven los hijos de Dios que tienen al Espíritu Santo y que Dios les ha dado un nuevo corazón. Y el Sermón del Monte, hermano, prácticamente nos va a llevar a distinguir, oiga bien, en una iglesia, quiénes son solo aficionados al Evangelio y quiénes son verdaderos creyentes. Hay una parte del Sermón del Monte que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad. Es decir, el que por obra de la gracia de Dios practica el Sermón del Monte, ese es el verdadero creyente. Y hay gente, hermano, que puede parecer creyente, pero es aficionada al Evangelio. Yo confío en el Señor que todos los que estamos aquí hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Amén. Porque se nota en su manera de adorar, se nota, pero se debe notar también en nuestra manera de vivir. Y este Sermón del Monte tiene esos propósitos, ¿verdad? Ayudarnos a crecer en fe y en obediencia a la palabra de Dios y empezar a experimentar la vida en abundancia que el Señor quería para nosotros. Maravilloso ver que un mensaje que lleva ya más de 2000 años sigue siendo impactante y relevante para el día de hoy. Así se llama la serie, Jesús predica hoy el Sermón del Monte. Usted se va a dar cuenta que no hay nada obsoleto. Usted compra un celular de alta gama y el próximo año ya está obsoleto. Hasta hay rumores por ahí que las compañías practican la obsolescencia programada. Ellos programan que el otro año las apps van a hacer que su teléfono quede obsoleto y lo van a obligar a usted, quizás no en un año, ¿verdad? Pero al cabo de ciertos años, a cambiar por un aparato más nuevo. Es increíble, es asombroso, más bien es maravilloso que el Sermón del Monte lleva 2000 años, hermano, y sigue siendo relevante, impactante para nuestra vida. No queda obsoleto. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Es la eterna palabra de Dios. Hermano, en una sola palabra yo le quisiera resumir qué enseña el Sermón del Monte. En una sola palabra. Y enseña que el cristiano debe vivir diferente. A ver, diga conmigo, se conoce al creyente porque vive diferente. Dígalo usted. Eso enseña el Sermón del Monte. No es que enseñe salvación por obra, ¿verdad? Yo debo de hacer y hacer esto para ser creyente. No, es que porque ya soy salvo, porque ya soy creyente, porque ya nací de nuevo, porque ya tengo un nuevo corazón y el Espíritu mora en mí, se debe notar una diferencia y hacia eso nos apunta el Señor
en su sermón del monte, ¿verdad? Diferente al mundo. No puede vivir el cristiano igual. Tiene que haber una diferencia con mi viejo hombre. No puedo seguir viviendo exactamente igual como vivía. Debo ser diferente incluso al religioso nominal, al que se llama cristiano, pero en realidad no vive estas enseñanzas. Así que, hermano, mientras nosotros vemos el Sermón del Monte, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Para empezar, por ratitos vamos a sentir, híjole, qué difícil cumplir el Sermón del Monte. No, hombre, ¿quién podrá ser salvo? Así dijeron en alguna ocasión los discípulos, cuando el Señor, porque el Señor nunca diluía las exigencias y las demandas de la santidad y de la ley de Dios, ¿verdad? Él siempre proclama la ley tal como es. De hecho, usted va a ver que Jesús explica y retoma los 10 mandamientos y nos los aplica de una manera que usted por ratito va a decir, no, hombre, ¿quién va a poder cumplir el Sermón del Monte? Bueno, hay una parte, solo se la comento, que dice que si te dan en la mejilla, ¿qué te dice el mundo? Devolvésela. Y más fuerte, para que no regrese por otra. Eso te dice el mundo. Pero ¿qué dice Cristo en el Sermón del Monte? Al que te da en la mejilla, luego ponele la. ¿Quién va a poder cumplir eso? Dice uno. ¿Será posible? Solo le quiero decir, hermano, que lo que el Señor manda en su palabra, Él lo produce con su Espíritu Santo en usted y en mí. Por nosotros mismos es imposible, pero con la ayuda de Dios es posible obedecer la palabra y recibir todas las bendiciones que Él tiene para usted y para mí. Amén. ¿Cuántos creen que hay bendiciones en la obediencia? Pongamos atención entonces los siguientes domingos. Cada vez que me toque el privilegio de dirigirme a ustedes, vamos a tratar de sacar un mensaje del Sermón del Monte. También nos va a servir, hermano, para agradecerle al Señor por Jesús. Siempre el Sermón del Monte nos debe llevar a decir, Señor, de plano que aquí nadie se salva. Si no fuera por la gracia de Dios en Cristo, ninguno fuera salvo. Lo voy a decir de nuevo, hermano, usted y yo no estaríamos aquí si Cristo no hubiera muerto en esa cruz. Y eso es lo que recordamos con la Santa Cena, cuando vemos que dice, oíste que fue dicho, no matarás. Así dice el Sermón del Monte. Pero cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿quién aquí nunca se ha enojado? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Yo sé que aquí, si yo pregunto, ¿quién nunca ha cometido adulterio? Todos levantan la mano, amén, todos y todas. Pero yo digo, dice Jesús, que solo con que mires y penses, o sea, el Sermón del Monte te hace que busques la santidad de corazón y de mente. Ese es más difícil. Ya cometió adulterio. Ahí yo creo que un montón de manos se bajarán. Pero eso nos debe hacer darle gracias a Jesucristo por haber muerto por nosotros. Hoy te quiero recordar que todos tus pecados han sido lavados en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo. Y lo último, antes de empezar ya la lectura de este día, es que el Sermón del Monte también nos va a servir para anhelar crecer en santidad y en obediencia. Y lo más bonito es que la santidad siempre trae consigo bendición. Usted camina en obediencia, usted camina en santidad. Y yo le agradezco al Señor por poner este mensaje, hermano, en el 2020. Lo quiero decir de corazón, de parte del Espíritu para usted. En el 2020 Dios tiene planes de bendecir a un montón de ustedes, a todos ustedes. Y lo va a hacer a través de esa obediencia que Él va a poner en su vida. Porque Él pone el querer como el hacer. A Él sea toda la gloria. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Tengo que poner atención. Tengo que tomar nota. Tengo que esforzarme. Y decirle, Señor, ayúdame a ser obediente. Y atrévase a tomar decisiones, lo que hablemos siempre en la palabra. Por ejemplo, ahorita quiero pedirle que busque Mateo 5, 3 y 4. Y mientras estudiamos este primer mensaje, dígale, Señor, transforma mi vida, ayúdame a vivir diferente y bendíceme. Mateo 5, 3 y 4, vamos a leer las primeras dos bienaventuranzas. Aquí empieza el mensaje. El mejor sermón de la historia, la bienaventuranza. ¿Cómo se llama no les dije cómo se llama el título del mensaje de hoy? Se llama verdadero arrepentimiento. ¿Lo pueden decir conmigo, iglesia? Verdadero arrepentimiento. Es lo primerito que el Señor quiere producir en nosotros. Dice así Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué, iglesia? De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué, iglesia? Recibirán consolación. Es interesante, hermano, comprender que lo primerito que el Señor
le dice a los creyentes es que hay una bendición especial, hay una aprobación de parte de Dios para aquellos que son pobres de espíritu. Es el primer paso para comenzar en el camino del crecimiento espiritual. Yo quiero mencionarle algo acerca de las bienaventuranzas. Vamos a ir viendo, hermano, con el pasar de los días, que son más o menos unas 8. Eso sí, quizás vamos a interrumpir un ratito. Por ejemplo, el 24 de este mes tenemos predicadores invitados por el aniversario. Luego se van a atravesar por ahí los cultos navideños, que va a ser, por cierto, martes 24 y 31, ¿verdad? A las 4 y a las 6 de la tarde. Vaya teniéndolo ya en mente. Pero durante todo el 2020, calculo yo, vamos a estar viendo esto del Sermón del Monte. Y usted va a ver que las bienaventuranzas, hermanos, son como una escalera. A ver, digan conmigo, escalera. Son como peldaños, son 8 bienaventuranzas. Y cada bienaventuranza, hermano, es prerequisito de la siguiente. Es decir, no puedes pasar a la segunda sin antes estar la primera. Le pongo un ejemplo. Lo primero es que el Señor produzca en nosotros pobreza de espíritu. Si el Señor la produce, entonces vamos a poder sentir dolor por nuestra falta, los que lloran. Y luego Él nos va a producir esa mansedumbre, esa hambre y sed de justicia. Vamos a ser pacificadores, etcétera. Así que lo primero es una escalerita. Usted le tiene que ir pidiendo al Señor cada semana: Señor, ponga en mí, en este caso, pobreza en espíritu. Y la palabra bienaventurados, hermano, quiere decir, la traducción más fácil es felices, es doblemente bendecidos. Pero yo quisiera que usted se memorice una que es la mejor traducción de todas. La palabra bienaventurados, el griego makarios, quiere decir aprobados por Dios, aplaudidos por Dios. Digan aprobados, ahora digan aplaudidos. Bueno, qué bonito se siente, algunos sienten bonito recibir el aplauso de los hombres, ¿verdad? Cuando hacemos algo y lo hacemos bien y que la gente nos aplauda. De hecho, algunos predicadores o algunos siervos hasta nos podemos llegar a desviar procurando el aplauso de los hombres. Pero cuánto más nos debe de interesar, hermano, el vivir de tal manera que obtengamos la aprobación y el aplauso de Dios. Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Será que nuestra manera de vivir, hermano, está generando la aprobación de Dios? Ahora tenemos una gran bendición. Usted y yo no estamos solos, hermano. Estas bienaventuranzas y el Sermón del Monte en general describe la manera de vivir de los creyentes con la ayuda del Espíritu Santo. No vaya a creer que las bienaventuranzas describen una élite cristiana. Están los cristianos normales, ¿verdad?, que fallan y todo, y luego están los bienaventurados. Esos son los que de verdad pasan a otro nivel. No, las bienaventuranzas describe cómo debería de ser la conducta de todos los creyentes. Si usted ve que usted no lo cumple, ahí está la ayuda del Espíritu Santo. Él nos guiará, dice la Biblia, a toda verdad. Es nuestro consolador, nuestro consejero, nuestro guía. Hay poder en el Espíritu Santo de Dios, hermano. Por eso usted no debe de perderse la alabanza, la adoración, porque está relacionado bíblicamente con la llenura del Espíritu Santo, que te da poder para después poder obedecer la palabra de Dios. Ahí hay motivación para poder obedecer, cuando Él trae convicción de pecado. Amén. Así que, hermano, vamos a entrarle ya a la primera bienaventuranza este día. Y es: bienaventurados los pobres en espíritu. Qué precioso es ver, hermano, que cada vez que obedecemos, Él nos bendice. Mire su Biblia, por favor, y dígame, ¿qué bendición obtienen los que son pobres en espíritu? ¿Cómo dice el versículo? Son bienaventurados porque ¿qué? De ellos es ¿qué, iglesia? O sea, no se puede ser cristiano si no hay pobreza de espíritu. ¿Será importante entrar al reino de los cielos? Claro, se refiere a la salvación. El paso cero de todo cristiano, sin el cual no puede haber salvación, es pobreza de espíritu. Es uno de los principales ingredientes del verdadero arrepentimiento. Ahora, pobreza, la palabra pobreza aquí, hermano lindo, no se refiere a pobreza material. Es decir, bienaventurados los pobres, como si tener dinero fuera pecado o fuera un obstáculo para entrar al reino de Dios. Se refiere a una pobreza de corazón, ¿verdad? No es ausencia
no es escasez de recursos materiales, sino es aquel que tiene un cierto tipo de pobreza espiritual. Vamos a ver rápido en pantalla algunos versículos que nos aclaran esto de qué es pobre de espíritu. Luego le prometo darle una buena definición salvadoreña, aprobada por nuestro querido pastor Francisco, ¿verdad? De que en buen salvadoreño qué es pobre de espíritu. Pero veamos Sofonías 3:12 primero, y en pantalla dice así. Esto se refiere a la iglesia. Mire cómo dice el profeta. Dejaré en medio de ti, le dice al pueblo, un pueblo que es como, iglesia, humilde y pobre. No se refiere a pobreza material. El cual confiará en ¿quién, iglesia? El pobre de espíritu no confía en su propia capacidad, en su propia bondad, en su propia fuerza. Él confía en el nombre, en la persona, en el carácter de Jehová. Y dice que también es un pueblo humilde. Es decir, que lo contrario de pobreza de espíritu, de alguna manera es orgullo, es soberbia. Pero el pobre de espíritu, es el cristiano verdadero, debe pedirle cada día más humildad al Señor y más dependencia de Él, ¿verdad? Así que ahí tenemos una característica. Vamos a seguir formando más este concepto. Salmos 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No necesariamente se refiere a un pobre material, ¿verdad? Sino que a una persona que estaba llena de aflicciones. Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, es más, dice, cercano está Jehová, si no me equivoco es ese mismo salmo, pero antes, al quebrantado de corazón, el pobre de espíritu, ¿verdad? Salva a los contritos de espíritu. Y este dice, este pobre clamó, le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es una persona, hermano, que tiene bastantes situaciones que le cargan, lo acongojan en su espíritu y clama al Señor. Eso de clamar se puede traducir, elevar la voz, gritar con llanto, como un hijo le pide a su papá ayuda, ¿verdad? Así que ya llevamos estos dos elementos, es humilde, confía en el Señor, suplica y clama a Dios porque depende de Él. Y veamos este que a mí creo que es el que más me aclara que es pobreza de espíritu. Isaías 57:15. Miren en pantalla, dice, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dice Dios, yo habito en la altura y ¿dónde más? Pero mire dónde más. ¿Y con el qué, iglesia? Quebrantado y humilde de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son? Los quebrantados. O los que reconocen su propio quebranto. Reconocen que hay áreas de su vida que no están bien. Quebranto puede ser sinónimo como de enfermedad o de que hay algo malo en nosotros, que nos tiene en una mala condición. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Y para qué dice? Vivificar el corazón de los quebrantados. Hay dos elementos a mí que me impactan. El pobre de espíritu no solo es alguien que admite sus quebrantos. El pobre de espíritu es alguien que admite que estaba muerto espiritualmente. Amén, iglesia. Porque dice, para hacer vivir el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que antes estaba muerto. Que habían áreas de su vida que estaban tan mal, que había muerte. Significa no solo maldad, sino incapacidad para hacer algo, ¿verdad? Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vamos a lo que les había prometido, la definición salvadoreña, ¿verdad? Es esta, es el pobre de espíritu, iglesia, es alguien que reconoce que no la hace sin el Señor. Amén. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, bienaventurados, o sea, ya la hicieron los que no la hacen. ¿Cuántos aquí reconocen que sin el Señor no la hacen? Dice la Biblia, separados de mí, nada puede ser. La definición del pastor Francisco es alguien que admite que es malía. Amén. Pocos malías, pocos amenes en esta mañana. Quizás no nos gusta porque, hermano, a veces el cristianismo se confunde con humanismo. Y creemos que el cristianismo se trata de decir, tú eres un hijo de un rey. Y es cierto que somos hijos de un rey, pero porque a Él le plació, hermano, adoptarnos como sus hijos, siendo totalmente inmerecedores. Un par de amenes. ¿Oyó bien, iglesia? Le dije que somos totalmente inmerecedores de su amor y de su gracia.
El cristianismo no se trata de decir, tú eres un campeón, tú eres alguien que está esperando para volar por las alturas. Eso es humanismo, eso es exaltar el ego del hombre, cuando en realidad el cristianismo es, tú estabas muerto en delitos y pecados, eres un pecador que ha sido amado por un Dios santo, por el Dios de toda gracia, te amó tanto que entró en este mundo, vivió una vida perfecta y murió por ti, por mí. Por eso ahora eres un hijo de Dios, porque el Señor Jesús te ha amado a pesar de lo que eras. El humanismo te dice, algo bueno vio Dios en tu corazón y por eso te escogió. Si algo bueno tenemos, se lo debemos a la gracia de Dios, a la misericordia. Hermano, al contrario, es a pesar de todo lo malo que Dios vio, es que te amó. Ahí se ve el poder del evangelio. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de esos, de los que admiten su pecado, de los que admiten su maldad, de los que admiten su miseria, de ellos es el reino de los cielos. Qué paradójico que para calificar, para ser salvo, tienes que comprobar o tienes que admitir que no calificas. Y así es donde el Señor, Él llena lo que te falta. Amén. Necesitamos esa pobreza de espíritu. Hay tantos ejemplos bonitos de la pobreza de espíritu. Por ejemplo, el que más me impacta a mí, el fariseo y el publicano. Cuando el fariseo, que es un hombre que sabe mucha Biblia, ¿verdad? Y sabe mucho de la ley, y llega delante de Dios creyendo que Él es bueno. Sufre de una enfermedad espiritual llamada buenitis aguda. Y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como ese pícaro que está ahí. Señalando al publicano, porque públicamente se conocía que eran pecadores o digamos deshonestos en tema de recolección de impuestos. Gracias porque no soy como ese. ¿Qué tiene este hombre? Tiene orgullo, tiene buenitis. No hay pobreza de espíritu. Esa persona no está ni cerca de haber nacido de nuevo. Que el Señor, hermano, traiga esa convicción de pecado y nos haga acercarnos con humildad delante de Dios. Porque se adora de verdad. Y este hombre decía, y empieza a enumerar todas sus supuestas virtudes. Yo te diezmo, yo te gano almas, yo le ayudo a los pobres, yo cumplo la ley. Como decía el joven rico, maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, le dijo Jesús, los mandamientos conoces, lo otro. Obviamente el joven rico ni siquiera había escuchado el sermón del monte, porque ahí el sermón del monte nos aplaza a todos, amén. Uno de los propósitos del sermón del monte es llevarnos a depender de Cristo, amén. La ley es un ayo que nos llevó a Cristo, es un maestro que nos agarra de la mano y nos dice, mira, necesitas confiar en el Señor porque vos no cumplís. Pero el que tiene buenitis, lo contrario de pobre de espíritu, es el joven rico. Es el fariseo que dice, todos esos mandamientos que vos decís, los he cumplido a cabalidad desde mi juventud. Yo no he sido golo, yo no he matado a nadie, yo no he adulterado, pero el Señor conoce los corazones. ¿Oyó bien, hermano? El Señor conoce los corazones. Y él sabía que el joven rico estaba lleno de amor al dinero. Él sabía que el fariseo estaba lleno de odio, de envidia, de resentimiento, de miedo, qué sé yo, de ira, de amor por el dinero, de lujuria, incluso tal vez no había cometido adulterio, pero se divorciaban y cambiaban por un modelo más reciente, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor ataca en algún momento del sermón del monte. Así que, hermano, tenemos que pedirle al Señor esa actitud de pobreza de espíritu. Ahora, yo solo quiero llamar su atención a algo. No siempre vamos a ser así de obvios en nuestro orgullo, en nuestra soberbia. A veces la falta de pobreza de espíritu a veces es sutil. Por ejemplo, cuando uno se molesta porque le confronten su pecado. De repente el pastor predica de algo y van a haber veces que así va a suceder. O ya le ha pasado, estoy segurísimo, que el pastor Francisco empieza a predicar de algo y predica contra el pecado, porque en una iglesia sana doctrina se predica contra el pecado, no se predica el libertinaje, haga lo que quiera y viva como quiera. No se preocupe, si el Señor ya pagó por usted. Esa no es sana doctrina. Es Cristo pagó por tus pecados, por lo tanto, vete y no peques más. Amén. Y se predica en contra del pecado y usted va a decir, el pastor me ha estado siguiendo en Facebook y a mí me está tirando. Porque es demasiado obvio cómo me está tirando. No, hermano, no es el Facebook, es el Espíritu Santo que convence de pecado, que ilumina, que guía al pastor. Y usted se molesta. Ahí no hay pobreza de espíritu. Pero ¿cuándo hay pobreza de espíritu? Cuando confesamos nuestros pecados delante. O sea, cuando usted
los acepta, pues. Cuando viene su líder y se le acerca y le dice, mira fulano, fíjate que yo he notado esto en ti, pienso que podés mejorar en esto, y usted empieza a repartir culpas a los demás y no admite su maldad, ahí no hay pobreza de espíritu. Hermano lindo, que el Señor nos regale humildad. A mí me ha tocado varias veces, hace tiempo que fui pastor de jóvenes, llegar y confrontar a alguien y la persona decía, no, pero mire pastor, ¿y por qué solo a mí me regaña? O sea, el pecado ahí estaba, ¿verdad? Pero ¿por qué solo a mí? Hay 8 más que están peor de fregados que yo, así con esas palabras. Y a ellos nadie les dice nada y solo conmigo la agarran. Ahí no hay pobreza de espíritu, porque ¿qué estamos haciendo? Desviando, ¿verdad? Y tirando, repartiendo culpa. Es que yo soy así porque fulano es así, ¿verdad? O yo soy así por culpa de los otros. Es que mis papás, es que cómo me criaron, es que los diáconos. Muchas veces la psicología moderna busca el problema afuera de ti. Quiero decirte, hermano lindo, el pobre de espíritu reconoce que el problema está adentro de él. Se llama el pecado, el corazón pecaminoso, y estamos necesitados del poder y de la gracia de Dios. Necesitamos esa pobreza de espíritu. No está afuera el problema, está adentro. Mientras no lo admita, no se cura. Es como que llegue el enfermo de cáncer, donde el médico diga, yo doctor, yo no tengo nada. Estoy seguro que el problema es que muchos me molestan, mis vecinos, por eso yo me enojo, o por eso no digiero bien. Es que mis hijos, es que mi esposo. Pero el problema está adentro. Mientras no lo admitamos, no puede llegar esa cura. Otra persona, al hablarle de su pecado, ¿verdad? Decía, no, lo que pasa, pastor, es que yo hago 1000 cosas bien y nunca me han felicitado. Y por esta única cosa mala que he hecho, ay, me vienen a regañar. Pero eso no es pobreza de espíritu. Otra manera, hermano, donde no hay pobreza de espíritu es cuando usted minimiza su pecado. Voy a poner un ejemplo. Yo he estado 1.000.000 de veces, bueno, estoy exagerando, ¿verdad? Es una hipérbole. Bastantes veces en consejería, donde llegan las parejas y nos cuentan a los pastores, fíjese que tenemos este problema, y ella me responde así, yo le digo así, un enredo, ¿verdad? Y a los pastores consejeros nos entrenan a escuchar, a pedirle al Señor discernimiento en su palabra y encontrar el cabo suelto, es decir, ¿dónde está el pecado principal que está desencadenando todos los demás? Como que le traigan a usted un nudo y hay que hallar la pita suelta y empezar poco a poco a desenredar. Y bien seguido, hermano, cuando en el matrimonio hay un problema de adicciones en uno de los dos cónyuges, bien seguido, ese es el problema principal. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude a tratar ese problema, ¿verdad? Él, por ejemplo, admite su problema de adicción, empieza a recibir ayuda específica de la palabra. Y cuando él mejora de ese problema, la esposa mejora su reacción y todo el matrimonio empieza a caminar como Dios lo diseñó. Pero yo he estado en un montón de casos de consejería donde él dice, pastor, si esta es una exagerada, yo me echo mis traguitos. Si hasta el Señor tomaba vino, hasta salen bíblicos los bolos. Yo no me voy a poner aquí, no me voy a parar acá a decirle que si es pecado, que si no es pecado. Lo que le puedo decir es que la Biblia advierte de los peligros del alcohol. No mires al vino cuando rojea, como serpiente te picará. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será lo amoratado de los ojos? Para el que se detiene mucho en la silla. Es decir, hay tantas advertencias en contra del poder adictivo y todo es consecuencia del pecado. Pero el problema del alcohólico, hermano, muchas veces no es tanto que sea difícil dejar la adicción, es la negación, es la falta de pobreza de espíritu. Y dice, traguitos, chiquitos, mis copitas, pastor, de vez en cuando, si no, no es pecado. Y la esposa lo voltea a ver, traguitos. Si a vos la botella no te dura, a veces no te dura ni 2 días, la botella entera, pastor. Así, hermano, y uno ahí apenado, pero dándole gracias a Dios que el pecado ha salido a la luz. Y eso lo que debería traer es pobreza de espíritu. Hermano, cuando no admitimos nuestras faltas, no podemos esperar que Dios nos dé amplia entrada al reino de los cielos. Es un requisito poder tener pobreza de espíritu. Eso sí, lo pone Dios, es la gracia de Dios. ¿Cuántos anhelan que el Señor les regale pobreza de espíritu este día? Admitamos que todos perdemos esa humildad de vez en cuando. ¿No ve que esta semana parece, o no sé cuándo, una señora de más de 60 años presa? Y lo digo con respeto, yo no me atrevo a opinar, solo le digo lo que yo leí en el periódico. Presa en cárcel de mujeres porque mató a su esposo. Un hombre alto, ex militar, fornido, experto en artes marciales, de eso trabajaba cuando era militar, un hombre fuerte con un problema de alcoholismo terrible que lo llevaba a ser violentísimo con la esposa.
a exigir que ella accediera a cuestiones cuando él estaba bien alcoholizado y si no, él era bien violento. Y la última vez, después de tomar todo el día, llegó en la tarde, le agarró el pescuezo, la tiró al piso y la señora estaba cocinando y adivine qué tenía en la mano. Pero de estos grandes, tenga cuidado con su esposa. Cuando está cocinando, ay, déjela. Demasiado peligro, ¿verdad? Y lo digo con respeto. Ahí mismo le metió, porque la tiró al piso, le empezó a golpear, ahí mismo le metió 2 cuchilladas. Y este hombre falleció. Y ella misma llamó a las autoridades, quedó presa. Y la defensa logró establecer que fue en defensa propia. Y la señora acaba de salir pidiendo disculpas a la familia del esposo, pero contando lo que habían vivido. Hermano, cosas terribles vienen cuando no hay pobreza de espíritu, de admitir nuestro pecado. No espere que su situación empeore. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo se vive esta palabra de pobreza de espíritu? Cuando adores a Dios, humíllate delante de Él. Dile, Señor, no sé qué viste en mí. Es cierto que soy tu hijo, es cierto que soy un hijo del rey, pero solo por tu misericordia y tu gracia. Confiésele sus pecados específicos al Señor. Haga un autoexamen, no para latigarse, no para flagelarse, no para sentirse mal, para ver lo grande del amor y la misericordia con usted, para mantenernos en esa humildad característica de los hijos de Dios, que confiesan su pecado. Cuando te confronten el pecado, no minimices, no repartas culpas, no evadas, no justifique, admítalo y dele gracias a Dios, como el rey David cuando fue confrontado y lo admitió y el Señor lo restauró, Él perdonó la maldad de su pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pidámosle al Señor esa pureza de espíritu y vamos rápido con la segunda bienaventuranza. Dice el 4, bienaventurados los que lloran. ¿Y cuál es la bendición que van a recibir? Ellos recibirán consolación. Pero no se refiere a los que lloran, hermano, por cualquier cosa, ¿verdad? Usted ha conocido gente así, que no vaya a ver una medio película ahí al final, cuando está la musiquita, porque usted lo voltea a ver y ya está llorando, ¿verdad? Una canción que le recuerda ahí algo. No se refiere a esos que lloran o que le hablen un poquito. Yo conozco gente así. Usted le habla un poquito pesado, va con las lágrimas. No son esos los que lloran por todo. Hay que unirlo con la bienaventuranza anterior. Los que, hermanos, son los que admitiendo su pecado, les duele haberle fallado al Señor. Y lloran porque están arrepentidos. El título del mensaje se llama verdadero arrepentimiento. Y no sé si alguna vez, oyendo una buena alabanza, yo tengo 2 o 3, son contadas, y habían varias de ellas hoy en la alabanza de este día, que te atraviesa la gracia del Señor, el Espíritu Santo te toca, y logras ver por un momento lo grande de tu pecado, pero logras ver que es más grande el amor y la gracia de Dios por tu vida. Son lágrimas mezcladas, por un lado porque te duele fallar, y por otro lado porque ves lo grande del amor de Dios por ti. Felices, bienaventurados, es como decir felices los infelices. Bienaventurados los que lloran por su pecado, ellos recibirán consolación. ¿Qué consolación más grande que el amor y el perdón de Cristo? Hermano, hoy te recuerdo, y la Santa Cena nos recuerda, que ahí en la cruz fueron pagados todos tus pecados. Eso debe producir gratitud, eso debe producir arrepentimiento. Eso debe producir un deseo renovado cada día de darle la espalda al pecado y tener días de victoria. Peor si luchas con algo que constantemente te hace caer y te hace batallar. Pero cuando tú empiezas a pedirle al Señor esas lágrimas genuinas, mire lo que dice el salmista David en el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice, al corazón contrito y humillado, ¿qué dice? No despreciarás tú, oh Dios. Es decir, hermano, que la primera bienaventuranza es confesión y la segunda es contrición. Al principio tú confiesas tu pecado, lo admites, pero alguien podría confesar su pecado y jactarse y decir, sí, es cierto, yo hice esto, hice lo otro cuando estaba joven o todavía sigo en eso, y jactarse. Ahí no hay bendición, ese no es bienaventurado, aunque confiese. Otro puede confesar su pecado y minimizarlo, confesarlo y ser indiferente y decir, bueno, sí, todos fallamos, vea, todos la regamos, la verdad que solo soy humano, pues no. Pero ese no es lo que está hablando el pasaje de Jesús. Jesús dice, el que lo confiesa y hasta casi llora porque se siente mal
de haberle fallado al Señor. Un corazón contrito y humillado. ¿Y qué dice ahí? El Señor no lo desprecia. Lo dice un rey que había cometido pecado gravísimo delante de Dios, pero se humilló delante de Él. El que llora por las consecuencias del pecado no necesariamente es arrepentimiento. El que llora de vergüenza porque lo cacharon, el que llora porque ha perdido algo producto de su pecado, pero el que llora porque le duele haberle fallado al Señor, esa persona, hermano, tiene esperanza. Y hoy te quiero decir en el nombre de Jesús, yo no sé qué pecado has cometido, incluso si todavía estás enredado en él, pero si hay verdadero arrepentimiento, si el Señor te regala esas lágrimas de perdón, todos tus pecados han sido perdonados por Cristo en la cruz. La sangre de Cristo tiene más poder que el pecado, no importa cuál este sea, no importa lo oscura de la mancha, el Señor puede transformar los corazones. El pueblo de Israel, después de haber sido liberados, porque imagínense, vienen de la esclavitud de Egipto, el Señor los libera, los establece en la tierra prometida, empiezan a crecer, pero se desvían tanto, hermano, que el Señor les permite una segunda esclavitud. Y van a parar a Babilonia, esclavos. Y otra vez en su misericordia los vuelve a liberar. Pues ya están de regreso en la segunda vez que los libera. Ya están de regreso reconstruyendo el templo. Y va a creer que se vuelven a enredar en pecado. A veces se nos cae la cara de vergüenza delante de Dios porque le hemos fallado. Hemos prometido no volverlo a hacer y le hemos vuelto a regar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está hablando este día. Siempre y cuando no te canses de arrepentirte, el Señor no se va a cansar de perdonar. La vuelven a regar, se vuelven a meter con mujeres extranjeras, los israelitas, ya habiendo regresado a reconstruir la ciudad. Y se vuelven a desviar en pos de otros dioses. Pero llega un pastor, por supuesto, nadie como Jesús, ¿verdad? Pero un pastor que más o menos apuntaba al mensaje que Cristo nos iba a dar. Un pastor que llama a las lágrimas, al arrepentimiento. Mire Esdras 10.1, mire lo que pasó. Dice así la palabra de Dios, Esdras 10.1. Mientras oraba Esdras y hacía, ¿qué, iglesia? Confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. ¿Y qué hacía el pueblo, iglesia? Lloraba el pueblo amargamente. Cuando hay lágrimas de arrepentimiento, el Señor restaura tu vida. Cuando hay dolor, cuando hay tristeza. Termino con esto y vamos a ir pidiendo al grupo de alabanza que vayan ya pasando porque tenemos el tiempo un poquito medido. Voy a una filial de Cefad, visito esta filial, voy a predicar y antes de predicar estoy sentado a la par de mi esposa y pasa una pareja a dar testimonio. Y lo que ellos testifican nos dejó con la boca abierta. Todos testifican ellos de que Dios los restauró de un adulterio. Y el hombre ahí, hermano, delante de todos, con el permiso de la esposa, confiesa que él le falló a su esposa. Y dice, yo quiero aquí confesarle que yo me enredé en mi trabajo, le fallé a mi esposa. Y yo creí que hasta ahí se acababa todo. Ella me cachó. Y cuando ella vio eso y que venía ya de rato, entonces yo dije, hasta aquí llegamos, porque ya me había amenazado varias veces. Pero Dios puso algo en el corazón de ella y me perdonó. Y el hombre empieza a llorar y empieza a derramar lágrimas, hermano, y sigue contando. Y dice, en ese momento, ese perdón, lo más suavecito posible, gracias, hermano. En ese momento, ese perdón me cambió, dijo él. Ya no podía seguir en las mismas. Esa es la obra de la gracia de Dios. Hay gente que lo perdonan y sigue igual. Pero la gracia de Dios no te abandona. Y a este hombre, Dios le puso esto. Oiga esto, fue radical. El verdadero arrepentimiento, iglesia, es radical contra el pecado. Y este hombre renuncia del trabajo. Dice, es que era mentira. Si la persona con la que yo me había enredado trabajaba ahí, nos íbamos a ver 10, 12 horas al día. La veía más que mi esposa, pasaba más tiempo con ella. No podía ser un corte radical. Y me cueste lo que me cueste, yo confié en el Señor. Y yo no les voy a decir aquí, dijo él, que ya el Señor me dio trabajo, porque la verdad es que he estado tratando ahí, moviéndome, haciendo mis pininos ahí para producir algo, porque tengo 18 meses, y él así de sincero fue, de no tener empleo. Nos sostenemos con el sueldo de ella y con las cositas que Dios me manda a mí. Pero hermano, yo pude ver lo grande del amor de Dios en esa esposa, porque ella no se veía con un rostro de amargura.
ella se ve, imagínese usted quedarse con ese hombre y todavía sin un trabajo fijo, y claro, entre los dos luchando, y que a veces se les arruinaba el carro y todo, pero mire, dando testimonio de la obra de Dios. Y va a creer usted, hermano, y el hombre lloraba, y a mí me impresionó esto, que dijo: no crean que lloro porque no tengo trabajo, no crean que lloro de vergüenza, si aquí se los estoy confesando, lloro porque me duele. Y ahí lloraba más. Me duele, amor, le dijo a ella, haberle hecho daño a usted, porque yo a usted la amo. Me duele haberle hecho daño a los niños. Me duele haberle fallado a mi Señor. Y el hombre se quebrantó. Y la iglesia le aplaudíamos, nos sentíamos todos. Yo creo que no hubo nadie que no llorara ese día. Y el Espíritu Santo estaba ahí, hermano. Cuando hay libertad, cuando hay arrepentimiento, es porque el Espíritu Santo está ahí haciendo una obra. Lloraba por el pecado. Y va a creer usted que se me ocurre a mí abrir la boca. Y me levanto y agarro el micrófono y le digo: de parte del Señor, hermano, y no muy seguido hago esto, pero si lo siento, esa vez fue tan fuerte, dice el Señor que usted no va a estar mucho tiempo sin trabajo. Y el hombre empieza a llorar más. Y cuando vi que los hermanos aplaudieron y todo en el nombre de Jesús, amén, yo dije: no vaya a ser emocionalismo esto. Y ahí dudé: ¿será que le vas a dar el trabajo de verdad? Y entonces le dije: hermano, ¿de qué trabaja usted? Soy ingeniero tal y tal y tal. Bueno, alguien de los que está aquí, dije yo, tiene trabajo para el hermano, tratando de darle una ayudadita al Señor. Bueno, no vaya a quedar en vano, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, escudriñadlo todo y retened lo bueno, así dice la Biblia. Entonces yo lo sentí de parte de Dios. Y nos vamos después de la prédica, todos nos despedimos con el hermano: hermano, voy a estar orando, le dije, ahí me cuenta. Nos fuimos. Va a creer usted que el viernes, eso fue domingo, el viernes de esa semana me llama la esposa, nos llama la esposa del pastor de esa filial. Y nos dice: pastor, ¿se acuerda de la palabra que usted dio? Sí, me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Yo vengo afligido que me iban a reclamar. No se cumplió, no, mentira. Y me dice: pues fíjese, pastor, que solo le quiero contar que ayer jueves el hermano ya quedó contratado. Pero espérese, y le digo yo al Señor: gloria a Dios, si quiere, déselo fuerte. Pero mire, ¿qué pasó? Le dije yo. ¿Y que alguien de la congregación le dio trabajo? No, me dijo, no es nadie de la congregación. Entonces ya el hermano venía en un proceso. No, tiene meses de no estar, no lo llamaban. Él mete currículum y todo, pero no lo llamaban. Un caso de un año antes que él había aplicado, hasta se había olvidado ya. Se dio la palabra el domingo y el día lunes le llaman que si estaba disponible. El martes va a la primera entrevista. El miércoles aceleraron todo, hizo todas las entrevistas, el proceso, los exámenes, las pruebas. El jueves quedó contratado ganando un poquito más de lo que ganaba anteriormente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si hay verdadero arrepentimiento, vas a tener el perdón de Cristo para tu vida. Él te va a restaurar y te va a sorprender por su gracia y por su misericordia. Vamos a orar ahí sentaditos, porque vamos a pasar en este momento con los hermanos de la Santa Cena. Y dígale: renuévame, Señor. Que se oiga tu voz. Ya no quiero ser igual. Es un canto de pobreza de espíritu. Renuévame, Señor Jesús. Pedile un cambio de corazón. Dígale: pon en mí tu corazón. Vamos, hermano, admítalo. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Una vez más, renuévame, dígale: renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual. Piénselo y dígaselo: ya no quiero ser igual. Tú sabes, Señor, en qué área te fallamos. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí ese corazón.
corazón. Dígale, porque todo lo que hay dentro, gracias, necesita ser cambiado. Necesita ser Cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Tu amor por mí, en esa misma nota. Necesita más. Cantemos del gran amor de Dios que se ha derramado sobre nuestra vida. Tu amor por mí es más dulce. Es más dulce que la miel. Y tu misericordia es nueva cada. Una vez más, tu amor por mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Aún sabiendo que le íbamos a fallar, nuevas son cada mañana sus misericordias. Dígale, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabamos, Señor. Es por eso que Te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Si usted ya recibió los elementos, póngase de pie. Solo si ya los recibió, para que veamos más o menos las personas que todavía faltan, ¿verdad? Los que ya lo recibieron de pie, y vamos a darle gracias al Señor por la cruz. Gracias por la cruz. Eso nos recuerda esta Santa Cena, ¿verdad? Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado. llevando mi pecado. Sí, Señor, lo confesamos ante ti. Sublime amor. Fue grande ese pecado, Señor. Pero tu gracia fue mayor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas. Tus manos clavadas por mí. me has lavado. Me has lavado Hoy, Señor, conozco tu abrazo. tu abrazo y tu perdón. Alabe al único que es digno. Digno es el Señor. En su trono está. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Pónganse pie todos y exalten a Cristo. Altísimo Señor Jesús, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, el amado del cielo en la cruz. Dígale, digno es el Señor. Con sus ojos cerrados, dígale, Señor, confieso delante de ti mi pecado, confieso delante de ti mi maldad. Quítame la buenitis, quítame el orgullo, quítame esa negación, Señor. Ayúdame a reconocer con humildad. Señor, póngame carga en mi corazón por haber fallado, que vea lo grande. Quite el velo en esta mañana, Señor, que no nos deja ver nuestra propia maldad y lo grande de la obra de Cristo. Y ahora comience a darle gracias al Señor. Antes de pasar al tiempo con los hermanos, dele gracias por Jesús. Dele gracias, Señor, porque fue tan grande tu amor. Te importó más tus hijos, Señor, que tu propia gloria.
nos amaste más a nosotros que tu propia majestad, Señor. Por eso no te importó dejar tu gloria, Señor celestial, y entrar en esta tierra. Señor, no te importó ser injustamente condenado, porque tú nunca fallaste. Yo sí fallo, Señor. Vamos, ore al Señor en este momento, hermano. No permanezca ahí simplemente espectador, sino dando gracias por Jesús, diciéndole: Señor, y mientras te daban de latigazos y te empujaban, Señor, tú pensabas en ese gran amor que me tenías a mí y que por eso lo estabas haciendo, Señor. Y te decían: levántate. Y aunque ya no tenía fuerza, Señor, pero continuaste y no te bajaste de esa cruz. Y fue por amor a nosotros, Señor. Dele gracias a Cristo, porque lo ha salvado. Porque siendo aún pecadores, Él murió por ti. Y sabiendo que le ibas a regar, Él eligió dar su vida por ti. Pero resucitó. Él está vivo hoy, Señor. No sabes cuánto me alegra, Señor, que estés vivo hoy, que te puedo adorar y que has abierto los ojos de esta iglesia, Señor, para que te podamos ver. Dele palabras al Señor de gratitud por ese sacrificio. Hoy lo conmemoramos con lágrimas delante de Él, diciéndole: Señor, gracias por dar tu vida, por perdonarme de todos mis pecados. Perdóname por amar otras cosas más que a ti. Quiero amarte solo a ti, como dice este canto. Perdóname, Señor, por amar, por admirar hombres que también fueron pecadores. Ayúdame a amarte solo a ti. Ayúdame a seguirte a ti, Señor, aunque sea difícil, a no volver atrás. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias, Señor. Adelante. Gracias. Siga orando al Señor, dándole gracias por su bondad, por su misericordia. Gracias, Jesús. Y no mirar atrás. Sí. Gracias, Padre. El amado del cielo que murió en la cruz del Calvario. Por eso en este día tan especial, conmemorando esta Santa Cena, te adoramos, te glorificamos. Y como ovejas todos nos descarriamos. Cada uno buscó su camino. Por eso Jehová cargó en Jesús todos nuestros pecados. Gracias por hablarnos esta mañana para provocar en nosotros un verdadero arrepentimiento. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dios, erradica toda escoria de mi corazón, de mi mente, Señor. Límpiame, Padre. Aquí está tu Espíritu esta mañana, Señor, para ministrar limpieza en cada uno de nuestros corazones. Solamente admite, mi hermano, admite esa impotencia y que solos no podemos. Por eso es que la sangre de Cristo es la que nos da poder. La sangre de Cristo es la que nos limpia de pecados. Gracias por recordarnos a través del Sermón del Monte estas verdades, esta enseñanza sana, Señor, para que podamos caminar en rectitud, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Así es tu amor, así es tan grande y puro tu amor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coma el pan, hermano. Gracias, Cristo Jesús, que conmemoramos, señores, antes de tu sacrificio, Señor, esta santa cena, Padre. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio, esa resurrección, podemos llegar confiadamente y confesar y sentirnos contristados, Señor, de ese dolor que tu Espíritu, Señor, nos hace ver, Señor, cuando pecamos, Señor. Gracias por esa oportunidad, Señor. Gracias porque aún ese sacrificio, Señor, sigue efectivo, Padre, en estos días para cada uno de nosotros, Señor. Y que no cuentas, Padre, sino que provocas, Señor, en nosotros ese verdadero arrepentimiento.
Gracias, Cristo Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga. Participe de la copa. Gracias, Espíritu Santo. Ya no queremos que reine el pecado en nuestra vida, Señor. Hemos sido salvados por tu sangre. Gracias, Señor, por esta conmemoración preciosa. Gracias por las sanidades espirituales que este día ya por fe se están operando. Porque tú y yo, mi hermano, hemos reconocido los pecadores, lo viles que somos. Pero gracias a que tenemos un Cristo que vive, un Cristo redentor. Y por eso, pueblo de Dios, iglesia de Dios, ¿por qué no le da un fuerte aplauso al Señor por esa bendición tan grande que esta mañana hemos recibido? Gloria a Dios. El mensaje ha terminado. Soy el pastor Javier Carrá. No es casualidad que usted esté viendo este video. Si Dios le ha hablado a su vida a través de esta prédica, quiero invitarle a que ponga su fe en Jesucristo. La Biblia dice que Dios es santo y que todos nosotros somos pecadores y estábamos separados de Él. Pero Dios en su gran amor envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jehová le levantó de los muertos, serás salvo. También dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiero invitarte a que puedas seguir esta oración. Te voy a dirigir, pero lo más importante no es tanto que repitas, sino que la hagas de todo corazón. Señor Jesús, creo que eres Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador y entiendo que necesito tu perdón. Creo que resucitaste al tercer día y hoy estás dispuesto a salvarme. Te pido que me perdones. Quiero ser un hijo de Dios. Enséñame a vivir para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Quiero invitarte a que te congregues con nosotros. Tenemos servicios en Cephal Church todos los domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Cualquier duda puedes escribirnos a nuestro inbox. Que Dios te bendiga. Cephal Church, una iglesia centrada en el Evangelio.